Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta oportunidad. Vamos a este servicio a nuestro gran Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en las Escrituras, vamos a leer una pequeña porción en Isaías capítulo 9. El libro de Isaías capítulo 9, vamos a leer unos pequeños versos. Dice así: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron y la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Nectalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esta parte del Jordán en Galilea de las gentes, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentase la alegría. Alegrase delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus hombros y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque todas las batallas de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestiduras en sangre. Mas esto será para quema y pábulo de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo deleitado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Hasta ahí su palabra. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, Señor, te damos nuevamente gracias delante de ti, Señor Jesús. Padre eterno, porque tú eres el Dios el que da todos los beneficios continuamente y cada día, Señor. He aquí, Señor Jesús, oh Dios, como dice la Escritura, gran tiniebla vino sobre este mundo, Señor. Pero damos gracias de que un niño nos fue dado, Señor. Cuando tú, oh Dios, viniste sobre esta tierra, Señor Jesús, en esta tierra de tanta maldad y de tanto, Señor, de tanta angustia, Señor. He aquí vino la luz del cielo sobre estas tinieblas, Señor, y resplandeciste, Señor Jesús, en gran manera, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre Celestial, porque tú cumpliste la palabra, Señor. Oh Dios, y te hiciste manifiesto, Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Oh bendito Dios, Dios Todopoderoso, ruégote cuando deben entonar estos cánticos, Señor. Oh Padre Celestial, y recordando, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, tus grandes obras, Señor, que tú continuamente haces, Señor. Ruégote que nos bendiga en este día y ruégote también que bendiga a aquellos que nos estuvieran viendo, Señor Jesús. Oh bendito Señor, que ellos, oh Dios, que ellos se gocen de la manera como nosotros, oh Dios, estamos de ti, Señor. Agradecidos estamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando leemos esa pequeña escritura, como dice que el Señor cumplió, esa fue una gran historia. La historia que marcó al mundo. Así que vamos a entonar un cántico recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Qué bella historia de su excelsa gloria
bajó el Salvador, Jesús, mi Redentor. Aleluya. Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levanto. Gloria a Dios. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino.
Señor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando leemos a la Escritura, el plan que el Señor trazó para nuestras vidas, oh, bendito sea el Señor, que Él haya escogido que todo el sufrimiento sea para Él. Por eso, como dice, trae tus cargas y déjalas en mí. Oh, bendito Dios, si usted tiene cargas, si usted tiene lucha, si tiene prueba, el Señor es más que poderoso para sanarnos. Oh, por eso podemos cantar ese cántico, que qué bella es la historia. Y esa historia se repite día tras día hasta el fin del mundo. Oh, así que estemos atentos. El hermano va a traer la palabra de nuestro Señor y Salvador, que sea de gran bendición para todos ustedes. El Señor les bendiga. Aleluya. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, ese nombre precioso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, el que derramó esa sangre preciosa, se llama Jesucristo, no ningún otro hombre, no ningún credo, ningún dogma, ninguna religión. Fue el Señor Jesucristo el que lo hizo. Y por eso, por gracias a Él, por su misericordia, es que estamos aquí. Porque Él nos sacó de ese lodo cenagoso, como dice la Biblia. Nos sacó del mundo, donde está ese basurero que llaman el mundo. De ahí nos sacó el Señor. No solamente nos sacó, también nos limpió. Y nos dio de su espíritu para que fuéramos participantes de su naturaleza divina. En esta hora estamos agradecidos de Él o con Él por esa misericordia de Él, por esa gracia infinita que es la que nos salvó. Porque si no fuera por eso, estaríamos perdidos. Estaríamos, quién sabe dónde, estaríamos hasta bajo tierra, quién sabe dónde estaríamos en esta hora, pero el Señor tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para tenernos sirviéndole y no le servimos por obligación, no, le servimos por amor. Y en esta hora Él quiere que usted también entre en esa sintonía, entre en ese ambiente que Dios quiere que entre, que usted también le sirva a Dios por amor, porque ese es el fin de todas las cosas. Para, como dijo el Señor, para daros el fin que esperáis. Y ese es el fin que Él quiere, que nosotros le sirvamos, que nosotros le amemos de verdad. Y amor es obediencia. Y bueno, para tomar de una vez, empezar con el tema, vamos a tomar una escritura aquí en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos allí, desde el principio hasta el versículo 9. Y más adelante, bueno, el Señor va a ir desarrollando más escritura, pero vamos a leer por ahora en esta escritura, Génesis capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 9. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y Abraham era viejo
y bien entrado en días. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas a mi hijo, allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Amén. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Amado Dios, Padre Santo, en esta hora, Señor, en esta hora de la tarde, Señor, de la frescura, que era la hora en la cual tú ibas a tener compañerismo con tu hijo Adán, Señor, allá en el huerto del Edén. Señor, nos allegamos a ti, Señor, para darte gracias primeramente, Señor, por este día tan maravilloso que nos has dado, por esta hora en la cual estamos, Señor, en la cual podemos compartir tu palabra, Padre Santo. Señor, solicitamos de ti, Señor, de tu trono de misericordia, que estés con nosotros, Señor, que seas con nosotros, que pongas palabra en nuestra boca, Señor, esa palabra sazonada que cada uno de los oyentes necesita, Señor. Bendito Dios, ponemos a nuestros hermanos y amigos que están escuchando este servicio, Señor, si algún problema, alguna necesidad que tengan, Señor, alguna enfermedad, Señor, sé con ellos, Padre, que ellos puedan ver tu mano, Señor, ayudándole, puedan ver tu mano sanándole, puedan ver tu mano supliéndole, Señor, toda necesidad, Señor, y que ellos puedan dar testimonio de que tú te has hecho, te has manifestado, Señor, en sus vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, estamos en tus manos, Señor. Ponemos todo este servicio en tus manos. Ponemos todo, Señor, lo que se vaya a decir en tus manos, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú enseñando. Que seas tú exhortando, Padre, para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema del día de hoy, fidelidad. Y por eso tomamos esta escritura del libro de Génesis, capítulo 24, de la cual nos habla de este mozo o de este criado de Abraham, que la escritura nos dice que ya estaba viejo ya, y ya su hijo Isaac ya estaba grande, ya había pasado, los que han leído la Biblia saben cuál fue la historia de Abraham. Dios lo sacó de allá de la tierra de Ur de los Caldeos, y le dijo: sal de esta tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te voy a bendecir, a esa tierra que le daré a tu simiente. Y no tenía ningún hijo, pues él le hizo esa promesa, y él fue fiel a esa promesa. Abraham fue fiel a esa promesa, y él creyó. Mientras más viejo se ponía, más difícil se ponían las cosas, él seguía fiel a esa promesa. Él creía, seguía creyendo con su corazón, con su alma, esa promesa, porque no se la dijo cualquier hombre. Esa promesa se le hizo fue Dios. Y por eso llamó a este criado. Y este criado, dice la Biblia, que era el más viejo de su casa. O sea, era un hombre ya que había visto ese testimonio viviente de Abraham, que tal vez él estaba desde el principio con Abraham, desde que andaba con Sara, que eran unos ancianos, y él le decía seguro a Eliezer, se llamaba este criado, le decía a Eliezer: Dios me prometió un hijo,
Y tal vez Eliezer le decía, Señor, pero usted es viejo ya, y su esposa es vieja también, y es estéril. Yo le creo a Dios. Esa promesa me la hizo Jehová. Esa promesa no me la hizo cualquier hombre. Esa promesa me la hizo Dios y yo lo creo. Ese testimonio viviente, eso impactó a Eliezer. Y aquí vemos que él hizo un pacto. Hizo un trato con Abraham. Porque cuando dice la Biblia que ponen, allá habían esa costumbre en Israel, que ponía la gente la mano debajo del muslo de la otra persona para hacer un juramento. Eso fue lo que dice aquí que en el versículo 9, que el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró. O sea, se comprometió. Así como usted y yo, cuando el Señor nos llama, porque el Señor a cada día, a cada momento está llamándonos. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Y cuando Dios nos llama, Él está esperando que nosotros hagamos también ese pacto con Él. Y los que hemos tenido el privilegio de aceptar ese pacto, de hacer ese contrato, vamos a decirlo así, con el Señor, de jurarle al Señor. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, un Rey tiene dominio. Y si lo aceptamos como nuestro Rey, quiere decir que Él tiene dominio sobre nosotros. Quiere decir que Él está alerta, pendiente de nosotros. Él siempre está, sus ojos, dice la Biblia, que están puestos sobre sus hijos, sobre su heredad. Porque nosotros somos su heredad. Somos un tesoro en las manos de Dios. Dice la Biblia que estamos esculpidos en sus manos. Y el Señor dice, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces cuando hacemos ese juramento, cuando hacemos ese pacto con Dios y le decimos a Él que lo aceptamos y que le vamos a ser obedientes y que vamos a hacer todo lo que Él nos diga, entonces debemos cumplirlo. Debemos tener esa fidelidad. Por eso este tema, fidelidad. Y fidelidad no es otra cosa sino obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia a todo lo que Dios nos revele. Porque Dios ha revelado muchas cosas, sí. Hay hombres en el pasado que Dios les reveló cosas. Gloria a Dios por eso. Y quedaron cosas escritas en la Biblia como testimonio de eso. Tenemos el mensaje de la hora, en el cual el Señor le reveló al hermano William Branham todas estas cosas. Muchas cosas, le reveló la totalidad de la palabra. Pero nosotros necesitamos recibir también esa revelación. No podemos vivir con la revelación de alguien, una revelación prestada, no. Debemos cada uno de nosotros entrar más, enfocarnos más al Señor y adentrar más en su palabra, en su espíritu, anhelar el Espíritu Santo, pedirlo. Y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me está estorbando? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? Porque hay cosas que debemos hacer. Es una promesa de Dios, el Espíritu Santo, sí, pero las promesas de Dios son condicionales. Y nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer usted? Creerle. ¿Qué debe hacerle? Obedecerle, serle fiel. Porque no es solamente hacer el pacto y ya. Mucha gente hace eso y hasta ahí llegan, se estancan. No. Hay que seguir luchando. Por eso es que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Uno tiene que esforzarse porque no es fácil. Es un reto para nosotros. Dios nos ha puesto eso para que nosotros tomemos una decisión. Usted tiene que tomar una decisión porque es un reto. Y si usted desea las promesas de Dios, usted quiere para usted ese tesoro que Dios tiene para nosotros, para usted también, entonces es un reto porque no nos va a ser fácil. El enemigo siempre está al acecho, el enemigo está siempre tratando de sacarnos. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cualquier persona acepta al Señor, el enemigo no le gusta eso. ¿Por qué? Porque nos salimos de sus manos y Dios nos está bendiciendo y eso no le gusta al enemigo. Al enemigo le gusta es que nosotros estemos mal y que estemos preocupados, que andemos borrachos,
que andemos diciendo mentiras, todas esas cosas lo que le gusta al enemigo. Entonces, cuando salimos de ahí, ahí viene el enemigo contra nosotros. Por eso es un reto, por eso esto es un reto. No es fácil. El camino del creyente, del cristiano, no es un camino de flores, no, es un camino de lucha. Por eso es que dice en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con vuestro Padre en el trono. Y entonces, no es al que comience la carrera, no, es al que la termine. Pero para eso necesitamos esa fidelidad de Dios. Él nos dio el ejemplo. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio el ejemplo. Usted lea los evangelios. Si está en su posibilidad, lea los 4 evangelios para que usted se dé cuenta de la fidelidad que tuvo nuestro Señor Jesús a la palabra de Dios. Él ha podido vivir su vida normal como cualquier hombre. Él ha podido casarse, tener una esposa, tener hijos, tener un empleo como cualquier persona, pero no, él sabía cuál era su ministerio aquí, él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra, él sabía cuál era el propósito de Dios para él. Era el pago de esa deuda, vamos a llamarlo así, de esa deuda que había, que el único que podía pagarle era él, porque él fue nacido sin pecado. Entonces, cada uno de nosotros debe enfocarse allí, en serle fiel a Dios. Fidelidad, dice el diccionario, que es permanecer resuelto en el cumplimiento de un compromiso. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces estamos comprometiéndonos con Él, estamos haciendo un trato, un pacto con Él, de que vamos a serle fieles, de que vamos a obedecerle, de que aceptamos ese reto de hacerle frente a Satanás y a sus maquinaciones, a sus dardos. Para eso Dios nos dio esa armadura. Usted lo puede leer en el libro de Efesios, capítulo 6. Esa armadura de Dios que Dios le ha entregado a sus hijos. Pero esa armadura, si usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no se la va a entregar de una vez. No. Él necesita ver su fidelidad. Él necesita que usted le dé testimonio a Dios, porque tenemos que darle testimonio a Dios, así como lo dio el Señor Jesús. Por eso es que le estoy diciendo que es nuestro ejemplo. La Biblia dice que el Señor Jesús dio testimonio, o sea, le agradó a Dios, y no solo a Dios, a los hombres también. Entonces él no le agradó a los hombres, o no le dio testimonio a los hombres para ser estimado y que le dieran palmaditas de hombro, no, sino para dar testimonio de que Dios está con nosotros. Y de qué forma, cómo podemos hacer nosotros para serle fieles a Dios, porque la lucha es fuerte, el enemigo es muy tremendo. Entonces la única forma de hacerle frente al enemigo es con la ayuda de Dios. Y usted le empieza a pedir el Espíritu Santo al Señor, y el Señor le dice qué hacer. El Señor le va a decir cómo, porque si ya usted aceptó al Señor, ya sus pecados fueron perdonados. Usted queda blanco como la lana, como dice la Biblia. Y entonces el Señor le va a dar el siguiente paso. ¿Cuál es? Usted mismo tiene que sacar de su corazón todas esas cosas malas que hay allí, todas las mentiras, todos los rencores, todas las raíces de amargura, todo eso tiene que salir de su corazón. Es un proceso y Dios le va a ir diciendo qué hacer. Por eso es que es un reto, porque no es fácil. No es fácil doblegar el orgullo humano. Toda persona tiene ese orgullo allí, pero ese orgullo hay que sacarlo, hay que doblegarlo y eliminarlo. ¿Para qué? Para darle cabida a Dios, para darle entrada a Dios, porque mientras ese corazón esté sucio, esté lleno de cosas, no hay espacio para Dios. Por eso es que hay personas que se estancan, entonces limitan a Dios. Le dicen, bueno, yo acepto al Señor, pero hasta allí. No, que entonces cuando Dios le dice, mira, tienes que rendir tu vida, tienes que empezar a manejar tu vida correctamente, tienes que empezar a hacer las cosas correctamente, tienes que dejar la mentira, tienes que dejar
el engaño, la trampa, que hay muchas personas que viven así. Tienes que dejar eso. Muchos dicen, no, hasta ahí. Hasta ahí porque ya esa es mi vida personal y ahí nadie se mete. Bueno, Dios es respetuoso, Dios es un caballero y Dios dice, bueno, usted me permitió entrar hasta allí, hasta ahí llego. Usted me permitió entrar hasta la sala en su casa, hasta ahí llego, dice Dios. Si usted le da entrada más allá, entonces le entra. Pero si todo está ocupado, todo está copado allí de cosas, ¿cómo va a entrar Dios? Usted tiene que empezar a desocupar. Esa casa es usted, esa casa es su corazón, su alma. Y por eso es que nos dice el diccionario que es el permanecer resuelto, o sea, estar convencido. Y ese es el compromiso que tenemos que hacer nosotros, usted y yo, con Dios. De decirle a Dios, Señor, estoy dispuesto a todo. Porque cuando decidimos, tomamos esa decisión de servirle a Dios, allí empiezan a atravesarse las cosas. Tenemos que comprometernos con Dios. Señor, así tenga que arriesgar lo que sea, por usted, yo lo hago. Así tenga que, porque en ocasiones hay creyentes, hay cristianos que han perdido hasta el trabajo por eso. Porque cuando el jefe le dice, mire, usted, bueno, su contrato dice que tiene que trabajar de lunes a sábado, pero yo lo necesito aquí el domingo, a las 8 de la mañana. Y usted se para firme por la palabra y le dice, no, yo no puedo trabajar el domingo. El domingo yo tengo un compromiso con Dios de que yo voy a escuchar su palabra. Y al jefe no le va a gustar eso. Él no va a entender eso. Y tal vez pierde el trabajo, pero usted tiene que mantenerse firme. Porque si usted pierde trabajo, Dios, ahí está Dios, la mano de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Y Dios tal vez es un proceso que lo está pasando a usted o está pasando al jefe. Quiere que usted le dé testimonio al jefe, un testimonio de creyente, de que de verdad puede tener confianza en usted. Y usted no sabe. Y tal vez yo no sé, pero usted tiene que estar dispuesto, tiene que estar resuelto a cumplir ese compromiso que usted hizo con Dios. Así le pase lo que le pase. Muchas personas han perdido hasta la familia por esa causa. Hasta la vida tiene que usted estar dispuesto a perder por la causa del Señor, por ese pacto que hizo usted con Dios. Y le estamos hablando de la vida natural, pero si usted lo hace, usted estará ganando la vida eterna. Y la vida eterna es servir a los demás. Vida eterna es vivir para los demás. Lo que hizo el Señor Jesús. Nuevamente es nuestro ejemplo. El Señor Jesús, vemos en la Escritura, que Él no vino para hacerse un hombre importante, un hombre rico, una persona popular, que todo el mundo lo conociera, no. Nada de eso, para tener dinero, no. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Ese es el contrato, el pacto que usted y yo debemos hacer cada uno de nosotros con Dios. Y dice, permanecer resuelto en el cumplimiento de un compromiso que retiene lo que se le confía. Entonces, cuando usted hace ese pacto con Dios, cuando yo hago ese pacto con Dios, entonces Dios nos está confiando algo. Dios nos está dando la palabra. El mayor tesoro que hay en todo el universo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a perecer. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, pasar es que va a perecer, pero la palabra de Dios no. Entonces Dios nos entrega ese tesoro preciado, Dios nos lo entrega en nuestras manos y nos dice, hijo, vamos a ver qué vas a hacer tú con este tesoro. Y Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros decidiéramos, para que nosotros tomáramos una decisión personal. ¿Qué pensamos nosotros hacer con eso que Dios nos está entregando? Así como se lo dio al primer hombre, Adán. Él le dio libre albedrío para que escogiera qué hacer.
así nosotros tenemos también ese libre albedrío para que nosotros escojamos. Si le somos fieles a Dios, si le obedecemos a Dios, si aceptamos el reto, porque por eso es que decimos que es un reto, porque en el Evangelio, en los caminos de Dios, usted tiene que ir en contra de las cosas del mundo. Usted tiene que llamarle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él no andaba diciéndole a la gente, no, está bien, sigue así, me entiendo, poco a poco se te va a ir quitando eso. No. Él condenó eso. Y esa palabra es para nosotros. Nosotros debemos también aceptar esa condenación, ese juicio de Dios. Por eso es que la iglesia de Dios no va a ser juzgada ya en el juicio, cuando Dios traiga el juicio a la tierra. No, porque el juicio lo tenemos que pasar es aquí. Las cosas que nosotros nos gusta hacer, a veces a Dios no les gusta que la hagamos. Porque Dios es un Dios perfecto. Y nosotros vemos las cosas, por causa del pecado, vemos las cosas al contrario. Vemos como un negativo de las cosas. Él es el positivo y nosotros somos el negativo. Lo que es negro allá, aquí es blanco. Nosotros lo vemos blanco. Y lo que nosotros vemos negro aquí, entonces Él lo ve blanco. Entonces nosotros, para servirle a Dios, tenemos que luchar en contra de la corriente. Tenemos que nadar en contra de la corriente. Y eso sí es fuerte, ¿sabes? Nadar en contra de la corriente. Los que hemos tenido la oportunidad de nadar en lo natural, en un río, en contra de la corriente, sabe lo que es eso, porque dejarse arrastrar por la corriente es muerte. Dejarse arrastrar de la corriente es hacerse amigo del mundo. Y la palabra de Dios nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? La sociedad, la humanidad, hay cosas que las aceptan, las bebidas alcohólicas, permisadas y esto, y el tabaco, los cigarrillos. El mundo acepta esas cosas, pero nosotros tenemos que ir en contra de eso, porque esos son espíritus que llevan a la gente a poner esas cosas antes que a Dios. No les importa. Entonces, cuando una persona sabe lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios exige de nosotros, o lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros hagamos, una persona sabe eso y sigue haciéndolo, entonces eso es incredulidad. Eso es pecado. Y es una enfermedad mortal. El pecado es una enfermedad mortal. Entonces, si nosotros nos examinamos nosotros mismos, examinamos nuestro corazón, y sabiendo lo que Dios está esperando de nosotros, y aún así no lo obedecemos, entonces a Dios no le agrada eso. Dios ve que nosotros estamos entrando en incredulidad. Y la incredulidad es el pecado. Entonces estamos pecando. Y Dios, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero también dice, si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Entonces venimos del mundo cargados de pecado. Con el pecado como decir nuestra forma de subsistencia. El pecado se hace nuestra forma de vivir, nuestra subsistencia. Pero cuando Dios nos alumbra los ojos y nos da esa luz, nos revela de que somos pecadores, que estamos haciendo mal, nosotros corregimos el mal. Y Dios está esperando eso de nosotros, que nosotros le obedezcamos, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a su revelación. Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor empieza a revelar las cosas. El Señor empieza, cuando nos acercamos, nos dejamos empezar a llegar a Dios. Entonces Dios empieza a hablarnos, empieza a decirnos las cosas. Así como vemos en la Biblia de Moisés. Él vio aquella zarza que se estaba quemando allá. Y él dijo, voy a ver qué es esto. Y cuando dio el primer paso, Dios le dijo, Moisés. Y él dijo, heme aquí.
le dijo, quita las sandalias de tus pies. Allí fue cuando él dio el primer paso, cuando él tomó la iniciativa, fue que Dios le habló y le dijo, quita la sandalia de tus pies. O sea, quita esa forma tuya de ver las cosas. Quita esos pensamientos humanos tuyos. Quita todo eso. Esos temores tuyos, quítalo. ¿Y qué hizo él? Él también fue fiel a Dios, así como Abraham. Él fue fiel a Dios, se quitó las sandalias y se acercó allí para que Dios le hablara, para que Dios le dijera lo que él estaba allí haciendo. Entonces, Dios nos dio el ejemplo con el Señor Jesús de cómo ser fieles y nos dio el camino de entrada por medio de Él para nosotros poder ser fieles también, porque en el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario no había sido hecho todavía, nadie podía cumplir la ley, nadie podía cumplir esa ley. Solamente el Señor Jesús fue justificado. Solamente el Señor Jesús fue el que pudo cumplir eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir esa ley, para cumplir los mandamientos de Dios, para cumplir los estatutos, los decretos que están en la Biblia? Humanamente no podemos hacerlo. Podemos intentar hacerlo, pero en cualquier momento nos caemos. ¿Por qué? Porque son cosas sobrenaturales, son cosas espirituales. Y para tener esa victoria frente a eso, necesitamos tener un espíritu mayor que el que nos está llevando a la contraria. Y el que nos está llevando a la contraria es el diablo. Y el que es mayor es el Espíritu Santo, Jesucristo mismo. Jehová, como dice la Biblia, es el mismo. Entonces, si le demostramos esa fidelidad a Dios, si hacemos como hizo Eliezer, hizo ese pacto con Abraham, nosotros hacemos también ese pacto con Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos tiene un regalo, Dios nos da dones, Dios nos da de su espíritu, Dios nos da los tesoros que están escritos en la Biblia: misericordia, amor, paz, benignidad, fe, bondad. Todas esas cosas es el tesoro que Dios tiene para nosotros y que Dios quiere que nosotros tengamos. Y miren lo que dice, porque Abraham le profetizó a Eliezer lo que iba a pasar. Él le dijo: Él enviará a su ángel delante de ti y tú tomarás de ella mujer para mi hijo. O sea, Abraham le profetizó que cuando él decidiera hacer ese pacto con él iba a enviar ese ángel, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, lo iba a enviar delante de él para que tuviera éxito en su camino, para que venciera en ese reto, porque estaba demostrando obediencia, y eso es lo que dice la Biblia, porque dice, y el criado de una vez oyó las instrucciones, oyó lo que Abraham le estaba exigiendo, y dice, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces, cuando Dios nos da una comisión, así como Abraham se la dio a Eliezer, a su criado, Dios nos da una comisión a nosotros, o Dios le da una comisión a usted, le dice a usted, ve a arreglar tu vida, ve a pedirle perdón a tu vecino que le hiciste daño, que le mentiste, que le robaste algo. Dios, es una comisión de parte de Dios que Dios le está confiando a usted. Y dice la Biblia aquí, lo acabamos de leer, que tenía a su disposición todos los bienes de su Señor. Que cuando Dios nos da una comisión, Dios nos apoya, Dios respalda esa comisión y Dios pone a nuestra disposición todo el cielo. Los ángeles de Dios están allí para que cuando nosotros tomemos esa decisión, aceptemos ese reto de serle fieles a Dios,
de serle obediente, entonces ahí está Dios para apoyarnos, ahí está Dios para manifestarse y hacer realidad eso. Entonces, si usted va a pedirle perdón a alguien, Dios le da ese valor a usted en su alma para que usted venza el orgullo y usted lo haga. Y cuando lo hace, no importa si al que usted le fue a pedir perdón no acepta, bueno, ya usted cumplió su parte. Ya usted cumplió su parte con Dios, ya usted esté libre, ya ahí quedará aquella persona atado. Y Dios se encargará de aquella persona, si es un hijo de Dios, bueno, Dios lo procesará. Y si no es, bueno, Dios lo deja tranquilo así, ya es responsable por eso. Pero usted aceptó el reto, usted fue obediente a la palabra, demostró su fidelidad a Dios. Y cuando este siervo, Eliezer, llegó a Mesopotamia, dice la Biblia que oró. Dice, y dijo, el versículo 12, vamos a ir resumiendo por causa del tiempo. Y dijo, Jehová, hablando con Dios, Jehová, Dios de mi señor Abraham, porque él era un gentil, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, o sea, tener esa gracia para que lo que mi Señor me mandó a hacer sea hecho, para que tenga éxito, para que tenga victoria en este reto que he aceptado. Y esa es la enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que orar de esa misma forma, decirle, Señor, yo hoy te he aceptado como mi Señor. Yo hoy he decidido, o algún hermano o una hermana que tiene muchos años en el Evangelio, tiene muchos años conociendo el mensaje, de lo que usted quiera argumentar, y se examine su vida y diga, verdaderamente yo no le he sido fiel a Dios. Pedirle perdón a Dios y arrepentirse de eso y hacer esta oración también, ¿por qué no? Decirle, Señor Jesucristo, dame, te ruego, porque tiene que ser un ruego, tiene que ser con lloro, tiene que ser de verdad derramando nuestro corazón, derramando nuestra alma ante Dios, poniendo a disposición de Dios el corazón, porque eso es lo que quiere el Señor, que le seamos fieles y que pongamos a su disposición, a la disposición de Dios, todo nuestro ser, y que le digamos, Señor, aquí estoy, dispuesto a todo, dispuesto a lo que sea. No importa si pierdo el trabajo, la familia, la vida, lo que sea, yo le voy a obedecer. Ese es el pacto que Dios quiere que hagamos con Él, ese pacto de fidelidad, ese pacto de obediencia. Y dijo el siervo, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. O sea, él le puso un vellón al Señor, como hizo Gedeón, aquel hombre, aquel juez que fue puesto por Dios, está en el libro de los jueces. Aquel hombre, Dios le dio una orden y dijo, bueno, Señor, yo voy a comprobar si ese eres tú, porque el enemigo también habla, hay que estar muy alerta con eso. Esos dos espíritus se parecen mucho. Entonces, la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24 nos dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios y señales y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque esas voces se parecen mucho, pero usted teniendo el respaldo de Dios, usted va a tener ese discernimiento espiritual. Dios le va a dar ese discernimiento para que usted capte cuando es Dios y cuando no es. Usted va a saber cuando esa voz le diga algo
y concuerda con la palabra, entonces es Dios. Si no concuerda con la palabra, o concuerda con una parte de la palabra, pero con otra no, entonces ese no es Dios. Usted tiene que tener ese discernimiento, y usted debe poner o sea, comprobar eso. Decirle al Señor, usted escucha una voz que le está diciendo, haz esto. Entonces usted le va a decir al Señor, Señor, si usted está 100% seguro que es el Señor, bueno, hágalo. Pero si la cosa está medio rara allí, entonces usted dice, Señor, bueno, yo voy a ponerle un vellón también, así como hizo Gedeón y así como hizo Eliezer. Y puso un vellón allí. Gedeón le dijo, bueno, voy a poner esta tela aquí. Si pasa esto, eres tú. Y pasó lo que él dijo. Dios dando testimonio de que él era el que le estaba dando la orden. Y él le dijo, bueno, Señor, no se moleste, pero yo ahora voy a hacerlo al contrario. Y entonces lo hizo y pasó como él dijo. Entonces es Dios. Él fue y obedeció. Él fue fiel a la palabra, Gedeón. Eliezer, ¿qué hizo? Tomó lo mismo. Hizo lo mismo. En ese pacto que él hizo con Dios, le dijo, Señor, yo prometí obedecerte. Bueno, y usted también puede hacer lo mismo. Usted le dice a Dios, mire, Señor, yo hice un pacto con usted. Yo metí mi mano debajo de su muslo. Yo hice ese pacto con usted. Yo prometí obediencia. Yo lo acepté a usted como mi rey. Yo prometí fidelidad a usted. Yo acepté el reto de nadar en contra de la corriente del mundo, de la corriente de esta edad, porque esta es la edad más tremenda, la edad de la Odisea. La lucha aquí es que se ha hecho más fuerte, porque el enemigo ha venido con toda su fuerza, con todos sus demonios. Pero dice la Biblia, si el enemigo viene como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Quiere decir que levantará bandera de victoria, porque Dios es el militar, el mejor militar del mundo, o del universo, podríamos decir, que creó todo. Él no ha perdido ni una batalla. Todas las ha ganado. ¿Quién es el diablo? Un perdedor. Él ya perdió, ya está derrotado, pero él sigue peleando, sigue porfiando. Pero nosotros, si tenemos esa seguridad en nosotros, que Dios está con nosotros, entonces el vencedor, que es Dios, que es el Señor Jesucristo, Él lo va a vencer de nuevo, porque lo ha hecho. Y hemos experimentado eso en nuestras vidas. Somos testigos del poder de Dios. Por esos testimonios que hemos dado por estos medios, por tantas cosas que pasan en nuestras vidas, por tanto peligro que hemos atravesado en el mundo, y Dios nos libra. Entonces somos testigos, somos participantes. No es que somos espectadores, no, somos participantes. No es que estamos viendo, como dicen muchos, los toros de lejos, las cosas las estamos viendo desde lejos. No, somos participantes. Cuando aceptamos el reto, cuando aceptamos serle fieles a Dios, entonces estamos venciendo. ¿Qué estamos venciendo? El mundo, porque el mundo te dice, no chico, ¿qué vas a hacer tú allí en esa iglesia? ¿Qué vas a estar tú sirviéndole a Dios? ¿Vas a dejar de trabajar? ¿Vas a dejar de parrandear? ¿Vas a dejar de hacer cualquier otra cosa? Porque el enemigo es muy astuto. Puede ser que no le ponga a usted a consumir aguardiente y a consumir licor y cigarro y cosas así, o consumir droga, pero lo hace perder el tiempo. Entonces, aquella persona que deja de servirle a Dios para perder el tiempo está siendo un ladrón, le está robando el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es una hora que usted le dedique a Dios, no, el tiempo de Dios son las 24 horas del día. Solamente que cada uno de los cristianos, de los creyentes, de los que hemos aceptado el reto, debemos pedirle a Dios que nos conceda el favor de darnos un poquito de su tiempo para hacer nuestras cosas, las cosas personales, el trabajar, el estudiar, el hacer las labores, cualquier otra cosa que tengamos que hacer. Solicitarle a Dios de su tiempo para nosotros gastarlo en nosotros. Eso es fidelidad.
Eso es decirle a Dios, Señor, usted que tiene dominio en mi vida. No, porque si usted dice, no, bueno, Señor, yo le voy a dedicar a usted una hora de mi vida o diaria. De 24 horas, usted le dedica una hora, entonces usted le está robando el tiempo a Dios. Ese contacto con Dios debe ser en todo momento. Debemos crear un ambiente alrededor de nosotros, un ambiente espiritual que sea agradable, que a Dios le agrade, para que Él baje y siempre esté las manifestaciones con nosotros, esas manifestaciones de Dios. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues haciendo las cosas correctas, hablando las cosas correctas, caminando por donde debemos caminar, no ir a sitios que Dios no nos diga que vamos, y mantenernos fieles a Dios, mantenernos fieles a la palabra, orando en todo tiempo, como dice la palabra, allá en el libro de Efesios 6, el versículo 20, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia, suplicándole a Dios que nos dé de su favor, porque nosotros no nos merecemos eso. Nosotros en lo natural nos merecemos es la muerte, porque venimos cargados de pecado. Cuando un niño viene, ya al salir del vientre ya viene el pecado ya con él. ¿Por qué? Por haber sido concebido en el sexo. Pero por eso murió el Señor Jesús. Por eso Él dio la vida, para pagar ese pecado. Y los que después cuando empezamos a tener uso de razón y seguimos haciendo cosas malas y seguimos pecando, si nos arrepentimos, Dios nos perdona eso. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y vemos que este siervo Eliezer hizo esa oración y Dios le concedió eso, porque sucedió exactamente como él le dijo a Dios. Dios dando testimonio, comprobándole de que esa era su voluntad, de que Él estaba allí con él. Él estaba cumpliendo esa profecía que dijo Abraham, que le dijo, Él enviará a su ángel delante de ti. Allí estaba ese ángel, dándole testimonio, porque la mujer, Rebeca, cuando llegó allí, dice la Biblia que ya cuando ya se iba a ir, el mozo le pidió agua y ella bajó su cántaro y le dio agua. Y le dijo, voy a darle también a tus camellos, lo que él había dicho, exactamente. Dios dando testimonio de que si una persona, cualquier hombre o mujer, es fiel a Dios, es fiel a la palabra de Dios, Dios está allí siempre dispuesto para obedecer, siempre dispuesto para dar testimonio, para darle ese empuje que nosotros necesitamos, porque muchas veces la cosa se nos pone difícil y nosotros nos desanimamos, pero llega Dios y nos da un empujoncito. Dios nos da un bálsamo para que nosotros cobremos aliento y para que recibamos fuerzas nuevas, porque es una promesa de Dios también. Entonces, cuando recibimos eso, volvemos otra vez a la guerra, a la lucha, al reto, a ese reto espiritual, a esa lucha en contra de la corriente, a ese compromiso que hicimos con Dios. Vuelve otra vez Dios a traernos a nuestra mente que nosotros hicimos un pacto con Él. Le dijimos que íbamos a permanecer resueltos para cumplir ese compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De mantenernos fieles a la palabra, de mantener esa fidelidad, así como leemos en la Biblia que hombres que fueron fieles, no solamente Eliezer, no solamente Moisés, sino también Noé, también Señor Jesús, los apóstoles, después que recibieron el Espíritu Santo. Usted lee la Biblia ya en el libro de los Hechos, ahí no hubo falla, ahí no hubo claudicaciones, no, ahí lo que hubo es confianza,
Por eso cuando Pedro fue con Juan al templo de la Hermosa y consiguieron a aquel paralítico, lo miraron y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, no fallaron. Le dieron porque sabían que estaba allí. Dios, el ángel de Jehová, estaba allí para respaldar su palabra. Y cada uno de nosotros debemos tener esa certeza en nuestros corazones de que siempre Dios está allí para respaldar nuestra palabra. Él lo ha dicho, lo que tú digas, eso será. Entonces, si Dios nos ha dado esa palabra a nosotros, nos ha dado ese reto, porque es un reto, nosotros tenemos que creerlo de corazón para hacerlo efectivo, para hacer que Dios mueva su mano cuando nosotros hablemos y nosotros llamamos las cosas de existencia. No es que vamos a estar llamando a diestra y a siniestra, no, dirigidos por Dios. Cuando Dios nos diga, habla, hablamos. Cuando Dios nos diga, ve, vamos. Cuando Dios nos diga, haz, hacemos. Esa debe ser nuestra convicción y nuestro testimonio delante de Dios de que le somos fieles, que no vamos a andar por nuestra propia emoción haciendo cosas a cuenta de nosotros, no. Sino que cuando Dios nos diga es que nosotros nos vamos a mover. Cuando Dios nos dé la orden, este es el reto, nosotros hablamos y esas cosas vendrán a existencia. Nuestra fidelidad, la fidelidad del Señor, la fidelidad de Dios. Bueno, hemos llegado al final del servicio y vamos a hacer una oración, pero antes de hacer la oración, quiero llamarlo a usted, amigo que no ha aceptado al Señor, a que tome una decisión, a que haga ese pacto con el Señor. No se va a arrepentir. Y a usted, hermano, que está escuchando este servicio, usted examine su corazón y si ve que en alguna cosa le ha fallado a Dios, pídale perdón, arrepiéntase y continúe la caminata. No se estanque por eso. El enemigo le va a decir que se quede allí, que usted no es merecedor, que usted no es digno. No, ninguno somos dignos. El único digno se llama Jesucristo. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Padre, gracias por estas palabras, Señor. Gracias por estas palabras de enseñanza, Señor, estas palabras de exhortación. Gracias, Padre. Señor, te ruego, Señor, si alguno de los oyentes, Señor, ha aceptado estas palabras tuyas, Señor, y ha decidido a partir de hoy serte más fiel, Señor, tener esa fidelidad en su vida, en su corazón, en su alma, Señor. Padre, acepta esa decisión, Señor. Esa persona, ese hermano ha aceptado este reto, Señor, de obedecerte. Padre, toma su decisión, Señor, toma sus palabras y que cada uno de ellos, Señor, sea beneficiado, Señor, con esa decisión, porque tú beneficias a todo el que decide por ti, Señor. Tú respaldas tu palabra, Señor, para ponerla por obra. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue obrando, sigue manifestándote para la gloria y honra tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos una escritura acá como regalo de parte de Dios. Es en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 42, dice la palabra, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.